Recientemente fui invitado por mi gran amigo Emanuel Pérez de tu canal bíblico para que, con motivo de la conmemoración por la derogación del fallo Roe versus Wade, pudiésemos dialogar un poco sobre el tema. Y más debido a que él no tenía un conocimiento profundo sobre el desarrollo de este tópico, al igual que muchos de sus suscriptores. De ahí la necesidad de poder entablar una explicación adecuada de lo que implica el fallo Roe versus Wade. Y por ende, como parte de la conmemoración que tenemos en nuestro canal por haberse logrado esta gran victoria provida, inmediatamente hemos decidido descargarlo de la fuente original para publicarlo en nuestro medio. Así que disfrútenlo y vamos al mambo. Plataforma. Hoy, como ya hemos anunciado en Instagram y en Facebook y desde el canal de mi amigo, el teólogo Néstor Díaz, hemos anunciado un conversatorio sobre algo que ha causado una revolución. Estamos hablando sobre el caso de Roe versus Wade. Esto prácticamente se debería estar celebrando como si fuese un gol en las finales al ámbito social y al ámbito de la iglesia, o sea, me refiero al ámbito secular y al ámbito de la iglesia. Deberíamos estar celebrando por lo que ha ocurrido con este fallo, pero déjeme decirle la verdad. Para mí, que soy ignorante, cuando yo escuché en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con este caso y que habíamos que celebrar y que habíamos que hacer fanfarria por una victoria, yo me quedé en el aire. Porque en verdad yo no conozco eso. Yo nunca en mi vida había escuchado ese término hasta que mi buen amigo Néstor Díaz lo mencionó en su canal de Telegram, que de hecho puedes suscribirte y ahí él te manda informaciones importantísimas de primera mano. Entonces ahí lo escuché por primera vez y yo dije, wow, ¿de qué se trata esto? Él estuvo haciendo unos contenidos en su canal hablando sobre este tema y yo dije, no, pero vamos a hablar esto para los ignorantes, y disculpe usted usando bien el término de la palabra ignorante, que desconozco realmente qué consiste. Y yo quise invitar nuevamente a mi hermano, a mi amigo y hermano, el teólogo, para que charle con nosotros. Bienvenido, Néstor Díaz, un placer, un gusto recibirle una vez más. Un honor para mí también estar aquí junto con todos ustedes, toda la audiencia que sigue tu canal bíblico y también contigo, Emanuel. Para mí es siempre un grato honor. Gracias, mi hermano. Cuando escuché que usted me envió ese video sobre el caso, el fallo de Roe versus Wade, y estamos hablando de que esto es un tema que tiene que ver con el aborto. Entonces, me llamó mucho la atención porque deberíamos estar celebrando y me impacta porque las redes no están haciendo mucha bulla con relación a esto, sino que he visto 2 o 3 personas como Agustín Laje, como usted, como a Jonathan Ramos, como a Rincón Apologético, haciendo mención de esto en sus redes, pero no he visto que de verdad estemos celebrando como deberíamos con este fallido. Y yo quisiera comenzar por esa palabra, mi hermano. Cuando hablamos de un fallido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es una decisión, un fallo, una decisión por parte de un tribunal supremo, ya sea a nivel estatal o a nivel federal en Estados Unidos, que emite una resolución por la cual se va a dictaminar la praxis de cierto o de cierta determinada operación dentro de la escala de las acciones sociales. Así que sí, eso es un fallo. Ok. Entonces, cuando estamos hablando sobre el caso de Roe versus Wade, ¿de qué se trata esto? ¿Con qué se come eso? Justamente el fallo Roe versus Wade es una decisión por parte del Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Justicia, que utilizando un nombre clave, Roe, para esconder la identidad de Norman McCormick, en el 1972 iniciaron un proceso legal que inició en Dallas, Texas.
Norman McCormick era una joven que iba por su tercer embarazo. El primero no lo crió ella, me parece que lo crió su madre, el segundo lo dio en adopción y el tercero ya no sabía qué hacer. Entonces ubicó a dos abogadas que obviamente tomaron su caso, pero estas dos abogadas estaban vendidas al movimiento proabortista que en la década de los 70 estaba en su incipiente desarrollo. Así que vieron la oportunidad para hacer del caso de la señorita Norman McCormick un caso proabortista, con el fin de lograr de que la Corte Estatal reconociese el derecho, entre comillas, al aborto de la señorita Norman, para de esa manera entonces abortar, pese a que se encontraba en un trimestre muy avanzado y al mismo tiempo de que parece que al inicio ella no tenía el plan de abortar al niño, simplemente no sabía qué decisión tomar y sucede que estas abogadas parece que le envolvieron y vieron la oportunidad de hacer ideología con el caso de la señorita Norman, a quien se le cubrió, como dije, la identidad con el nombre de Roe, y de ahí el fallo Roe versus Wade, porque Wade era el fiscal de distrito que estaba en contra de que esta mujer abortase al niño. Entonces ese fallo, Roe versus Wade, se llevó a la Corte Estatal, pero de la estatal pasó a la federal, que es el Tribunal de la Suprema Corte. En 1973, con una mayoría demócrata y liberal en la Suprema, se emitió el fallo de que las mujeres a partir de ese momento podían abortar de forma libre, apelando a la Constitución de los Estados Unidos en la 14ª enmienda, que es la enmienda que habla del derecho a la privacidad. Es decir, es una decisión privada, si yo quiero tener o no mi hijo, y por lo tanto, apelando a esa 14ª enmienda, inmediatamente se validó lo que en ese momento se consideraba todavía una ficción jurídica, que es el derecho al aborto. Importante, ficción jurídica quiere decir que no existe un derecho al aborto, es un derecho ficticio, es falso, es irreal, y por lo tanto, como es ficticio, no se puede validar como un derecho constitucional. Sin embargo, apelando a un derecho real, como el de la privacidad, se validó un derecho ficticio y con eso entonces el aborto comenzó a tener apoyo federal en los Estados Unidos a partir de 1973, cuando se emitió el fallo. Bien, pero entonces, ¿por qué llamamos que es un derecho ficticio? Según entiendo, que en el fallo, o sea, en lo que ocurrió, se prohibió el aborto, ¿fue que se prohibió el aborto en este tribunal? No, ¿Y por qué entonces sería un ficticio? Cuando tú dices la derogación del fallo actual o cuando se aprobó el aborto, se aprobó el fallo en el 73. Cuando se aprobó en el 73. Ok, cuando se aprobó en el 73, lo que se hizo era que la acción abortista se convirtiese en un derecho de la mujer en base a la privacidad de su decisión. Es decir, apelando al derecho de privacidad, se permite que la mujer pueda abortar recibiendo apoyo del Estado y haciéndolo de forma libre hasta el punto tal de que ella podría, en este caso, abortar al niño en cualquiera de los estamentos directos de los cuales se desarrollase su embarazo. Sabemos que el embarazo tiene 3 trimestres. El fallo Roe versus Wade decía que durante la totalidad del embarazo se podía darle fin, pero que se dejaba a criterio de cada estado para que ellos decidieran cuál sería el límite, si podías abortar el primer trimestre o si podías abortar el segundo, si podrías abortar hasta en el último, cuando el niño ya está casi formado, está a punto de nacer, lo que se llama como el late term abortion, que fue una medida a la que apelaron algunas de las proabortistas más eminentes, apoyadas por políticos de la talla de Hillary Clinton y del actual vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, que apoyan el late term abortion, es decir, que usted puede abortar al niño incluso cuando ya tiene 9 meses de embarazo. Más aún, nace el niño y la madre no lo quiere, el médico puede dejar a ese niño morir después de haber nacido. Esa idea de late term abortion parece muy cruda, parece una exageración, pero el fallo Roe versus Wade implícitamente lo implicaba porque decía que el aborto se podía facilitar incluso durante todo el proceso del embarazo, sin colocar un terminus ad quem que pudiese decir el límite del aborto es hasta aquí.
Y esa es la razón de por qué en los Estados Unidos, especialmente en el año antepasado, en el estado de Nueva York, se aprobó el late term abortion. Y al aprobarse el late term abortion, apelando al fallo Roe versus Wade, entonces se podía validar el asesinato de un niño en el vientre de su madre, incluso cuando ya tenía 9 meses de embarazo. Eso escapa a cualquier causal que se pueda uno imaginar. Pero no solamente eso, el late term abortion, si se aplicaba, generaba un gran problema porque no hace tantos años, a finales de la década pasada, fue apresado y condenado a cadena perpetua a un doctor abortista, un médico abortista llamado Gosnell, de quien por cierto se hizo una película. Gosnell aplicaba abortos en un estado donde el aborto era legal. Gracias al fallo Roe versus Wade, tenía amparo federal. Lo que pasa es que como el fallo Roe versus Wade permitía que el criterio de aborto, del límite del aborto, estuviese a disposición del Estado, a Gosnell se le apresó y se le condenó a cadena perpetua porque él violentó el término del aborto y obviamente abortaba niños por encima del tiempo que el Estado lo permitía. Sin embargo, si el fallo Roe versus Wade se llevaba a sus últimas consecuencias, como hizo el Estado de Nueva York, al señor Gosnell, un gran asesino, habría que dejarlo en libertad. ¿Por qué? Porque él podría apelar diciendo, no es justo que me condenen cadena perpetua cuando ya en el estado de Nueva York se aprueba el late term abortion. Entonces, aunque la ley no es retroactiva, sin embargo, en las cadenas perpetuas se permite que las personas hagan apelaciones. Las apelaciones muchas veces se sujetan a las nuevas condiciones del momento. Así que si el fallo Roe versus Wade se mantenía, un pronóstico adecuado podría ser que casi todos los estados liberales aprobasen el late term abortion y llegasen incluso a abortar a los niños hasta los 9 meses, como lo aprobó el estado de Nueva York y como se aprobó en Colombia, donde, por cierto, hasta las proabortistas más crudas llegaron a decir esto es demasiado. Así que sin duda alguna, el fallo Roe versus Wade, al ser derogado, quita una piedra de tropiezo muy importante dentro de lo que es la lucha de los pro vida o de la vida en el vientre. Y el sustentarse sobre un derecho real como el de la privacidad para validar un derecho ficticio, sin duda alguna, fue uno de los más grandes dislates que podría haberse cometido en el 73. Uno de los más grandes dislates, porque el derecho al aborto siguió siendo considerado un derecho ficticio. Incluso hubieron otros fallos aparte del de Roe versus Wade. Por ejemplo, en el 92 estuvo el fallo de Planned Parenthood versus Casey, donde obviamente se volvieron a dictaminar algunos tópicos en torno al problema que generaba el no saber distinguir en qué momento debía aplicarse el término para que el aborto se considerase legal. Y hubo también otro fallo concomitante con el de Roe versus Wade, donde el juez en esa ocasión había indicado que el fallo era viable hasta que se demostrase que el feto era una persona. Porque si el feto era una persona, entonces había que adjudicarle derechos, y al adjudicarle derechos, entonces aquí hay un conflicto, puesto que hay una mujer reclamando el derecho al aborto, que es una ficción, y un niño real con derechos reales como el de la dignidad, que sí son derechos reales ni no ficticios. Entonces, cuando tienes un derecho ficticio, un derecho real, siempre debe primar el derecho real. Y eso más o menos era como se manejaba en esa ocasión, en el 73, y todavía se manejaba hasta muy poco, hasta el año 2020. Y yo me hago la pregunta entonces, ¿cómo eso pudo ocurrir? Si me imagino que en ese momento el movimiento pro-abortista no estaba tan explayado como está ahora mismo, y cómo eso pudo pasarse. Lo que pasa es que el discurso pro-abortista se amparó del discurso feminista. Entonces el feminismo ya tenía un rancio desarrollo desde la década de los 60. Y obviamente el desarrollo de este feminismo de tercera ola, un feminismo más antiguo, pero este feminismo de tercera ola estaba teniendo prestigio, estaba alcanzando cierto prestigio. De hecho, después de que se aplicase el fallo de Roe versus Wade en el 73, en la década de los 80, inicios, ya había una feminista en el Tribunal de la Suprema, la señora Ruth Barrett, que murió en el 2020, dando paso a un hueco generado en el que el presidente Donald Trump, de forma sabia, insertó el nombre, sugirió el nombre
de Amy Coney Barrett, que era una constitucionalista, número uno, y número dos, una mujer de fuertes convicciones pro vida. Así que el logro que hoy estamos conmemorando de forma gloriosa se debió a esa sabia decisión de insertar, justamente que muriera una jueza que era abiertamente proabortista, para que lo ocupara su lugar una jueza pro vida. Sin duda alguna fueron de esas cosas en las que uno dice debe existir una mano moviendo los hilos de la historia. Claro, ya le iba a decir que obviamente tenía que haber personas dentro del tribunal proabortistas que estuvieron a favor y tomaron esa decisión, obviamente. Entonces, porque si no, ¿cómo poder utilizar? Porque según vi en el análisis que estaba haciendo Agustín Laje, de que esta persona que utilizaron el nombre de Rose ni siquiera abortó. No. Ni siquiera abortó, o sea, que utilizaron su causa para llevar a cabo más aún, eso yo lo dije en mi primer video 3 días antes de que se emitiera la derogación del fallo. Pues yo estaba dándole seguimiento desde antes. Wow. 3 días atrás, todo el que está viendo este video puede después consultarlo. Yo hice 3 días antes del viernes 24. Yo estaba haciendo un análisis, por cierto, hicimos esta aclaración. Norma McCormick se mantuvo yendo y viniendo en las andanzas de tribunal en tribunal para que se pudiese aprobar el fallo. Y en esas andanzas dio a luz y dio su hijo en adopción. Pero lo más interesante del caso no es eso. Es que para la década de los 90, mediados de los 90, Norma McCormick se volvió pro vida. Y en el 2002 presentó, no sé si Laje lo dijo, porque no he visto el video de Laje todavía. En el 2002 presentó un proyecto junto con un grupo de providas de que se derogase el fallo que llevaba su nombre. En el 2002. 20 años atrás. Exactamente. Por supuesto que no se le hizo caso. Hay quienes dudan de la confiabilidad de Norman en lo que tiene que ver con sus convicciones posteriores como provida, pero no se puede negar sin duda alguna que militó como provida, sea por interés, sea porque le pagaron, sea por lo que sea, militó como provida. Y de acuerdo a Abby Johnson, que fue ejerció un importante cargo en Planned Parenthood, Abby Johnson, que después se volvió militante pro vida, ella recibió una llamada de Norman poco antes de morir, donde ella le confesaba que realmente ella no tenía ninguna convicción pro abortista. Ella estaba totalmente convencida de que la causa pro vida era lo correcto, que en un momento dado ella trató, después de haber militado como pro vida, intentó como cuestionar el hecho de que realmente ella estuvo ahí por intereses personales, pero que realmente no estaba convencida. Sin embargo, en palabras de Abby Johnson, que fue una de las últimas que habló con Norman antes de morir, es que realmente ella quiso creerse a sí misma, engañarse a sí misma pensando que la causa abortista estaba bien, pero que realmente esa causa estaba mal. Y por ende, ella se fue desentendiendo de ello al final de sus días. Así que sin duda alguna, el fallo Roe tuvo como principal contradictora, como principal oponente a la misma Roe. Por decir así, la madre del movimiento abortista, por decirlo así, terminó siendo no ser abortista. O sea, ella no es la madre, obviamente, claro, pero uno de los pilares más esenciales del movimiento proabortista fue el fallo Roe versus Wade. ¿Por qué? Porque el fallo Roe versus Wade a nivel federal, esto es importante que se sepa, es a nivel federal, no a nivel estatal. A nivel federal permitió que el gobierno federal de los Estados Unidos asumiese la carga de sostener ese movimiento de forma legal. Es decir, uno, por medio de contribuciones económicas. Es decir, el Estado tenía que destinar parte de su PIB a esas grandes organizaciones que hacen del genocidio de infantes como lo dije en un video que pronto va a salir, un maldito negocio. Y obviamente, al hacerlo de esa manera,
involucraban a todos los contribuyentes, es decir, personas como nosotros que pagamos nuestros taxes, nuestros impuestos, teníamos que ver cómo parte de nuestros ingresos iban destinados a Planned Parenthood, para que Planned Parenthood lo emitiera en clínicas abortistas en todo Estados Unidos y más allá de Estados Unidos. Entonces yo, que soy pro vida, con mis impuestos, mantuve a Planned Parenthood porque la ley federal, debido al fallo Roe versus Wade, obligaba al gobierno federal a tener que contribuir de forma sustanciosa a ese tipo de organizaciones. Claro que eso va a depender mucho del tipo de administración que estuviera, una administración que fuese proabortista o no, pero sin duda alguna, muchos de las contribuciones económicas que recibieron las organizaciones proabortistas fue de parte del dinero federal. Al anularse el fallo Roe versus Wade, ya el gobierno federal no tiene compromisos con ellas. Por supuesto que hay que aclarar algunos errores que he visto, por ejemplo, en algunas notas de prensa. Leí una que decía, triunfo pro vida. La Suprema anula el derecho al aborto en la Constitución. Obviamente, el que escribió ese titular no tiene una idea clara de qué es lo que realmente ocurrió. Porque ha cometido 3 errores importantes en esa simple nota de prensa. Primer error, suponer el derecho al aborto. Ese es el primer error. En Estados Unidos y en todo la TAM no existe derecho al aborto. Es una ficción, como lo dije. Y era una ficción en todo el mundo. De hecho, en Asia, en África, en todas las partes del mundo es una ficción, salvo en Europa. Y en Europa fue una ficción hasta el año 2020, porque el 24 de junio del 2021 fue cuando el Parlamento Europeo aprobó el informe MATIC, donde se reconoce al aborto como un derecho y se le descarga de esa carga ficticia que yo he mencionado. Es en Europa y solamente a partir del año pasado que comienza a reconocerse como un derecho al aborto. Comienza a reconocerse como un derecho no ficticio. Pero eso es en Europa, el 24 de junio del 2021. Lo que otra vez me vuelve a llevar a la reflexión de esta mano invisible dirigiendo la historia. El 24 de junio del año pasado, yo escribí en mi Instagram diciendo, es un día negro para la lucha pro vida. Porque uno de los argumentos más importantes que uno esgrimía cuando debatía con un pañuelito verde era que el aborto no es un derecho. Pero a partir del informe MATIC, 24 de junio del 2021, se reconocía en Europa al aborto como un derecho. Sorprendentemente, un año después y en la misma fecha, 24 de junio, la Suprema de los Estados Unidos deroga el fallo Roe versus Wade, reivindicando con ello un día que el año pasado fue oscuro. Misma fecha, diferentes resultados. Así que sin duda alguna, el fallo Roe versus Wade sí es una gran victoria en ese sentido. Pero el primer error es ese, reconocerlo como derecho al aborto. Segundo, decir que el derecho al aborto fue anulado de la Constitución. Ese es el segundo gran error. Justamente el fallo Roe versus Wade se derogó porque no es constitucional. No existe un solo artículo de la Constitución de los Estados Unidos que apruebe el aborto. Es lo que dice el documento de 98 páginas que el juez Samuel Alito, que es uno de los protagonistas en esta victoria, un juez colocado desde la administración Bush en el Tribunal de la Suprema, el juez Samuel Alito entiende y lo muestra de que no hay una base constitucional para el derecho al aborto. No existe en la Constitución. Y como yo te mencioné que tanto Alito como Brett Kavanaugh y también John Roberts, que es el presidente de la Suprema y que es pro vida, y también Amy Coney Barrett y otros más, ellos son todos constitucionalistas. ¿Y qué quiere decir constitucionalista? Que ellos evalúan la Constitución por la Constitución, no por las ideologías y los marcos ideológicos que quieren reinterpretar la Constitución a su conveniencia.
Ese es entonces el segundo error. Decir que estuvo en la Constitución es no saber nada sobre la Constitución norteamericana. Y el tercer error es entender que el aborto fue anulado de Estados Unidos. Eso tampoco es verdad. Fue anulado de forma federal. Pero Explíqueme esa parte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de forma federal? Estados Unidos tiene dos tipos de gobierno, un gobierno federal y un gobierno estatal. Los estados son autónomos en sí mismos, pero están regidos por un gobierno más amplio que es federal. Por supuesto que este gobierno federal sirve solamente como argamasa para unir a los estados. Sin embargo, los estados, de ahí el nombre Estados Unidos, son independientes. Cada uno son pequeños países con Ya. con sus propios gobiernos, pero todos ellos están unidos por un gobierno federal que es el presidente. Entonces, ¿qué sucede? Que como es un gobierno federal, porque es una democracia, es la más pura expresión democrática que existe hasta el momento. Bueno, cada estado tiene la libertad de decidir lo que va a hacer por el tema del aborto o no. Lo que no puede es meter al gobierno federal a que lo apoye. Y esto es bueno para los estados conservadores, porque debido al fallo Roe versus Wade, los estados conservadores, cuya mayoría poblacional era pro vida, tenían que verse forzados a responder a los intereses de una minoría en esos estados, que era proabortista. De modo tal que una minoría se imponía sobre la mayoría, una violación al principio de la democracia. Correcto. Pero más aún, y esto es importante, al anularse o derogarse el fallo Roe versus Wade, no solo los estados conservadores tienen la libertad para decidir lo que van a hacer, sino que al mismo tiempo las personas de esos estados pueden ver resguardado su principio de decisiones, porque yo no tengo que apoyar económicamente a una persona que quiere asesinar a su hijo. Si esa persona lo quiere hacer, entonces que lo haga por su cuenta, pero no con apoyo del gobierno federal. Y eso es algo que hay que tenerlo en consideración. Sin embargo, y esto es lo último que puedo decir para ver si quieres hacer otra pregunta, lo que sí ha provocado este fallo es demostrar tres cosas. Uno, la mentira de los medios. ¿Cuán mentiroso es la media? ¿Cuán mentirosa es la media? ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo las marchas, en el momento en el que en mayo se enteraron del documento de Samuel Alito, comenzaron a personarse ahí en el Capitolio, en Washington, D.C., una cantidad de personas que estaban en contra de la derogación, pero ellos no visualizaron, no visibilizaron los medios a los que fueron al Capitolio justamente a echarle porras a los jueces para que derogaran el aborto. Y comenzaron a hacer falsas estadísticas los medios de comunicación en Estados Unidos. Comenzaron a hacer falsas estadísticas diciendo que un 68% de los estadounidenses eran proabortistas. Cuando para poder dar un dato tan exacto como ese, usted tiene que hacer un levantamiento que incluya la totalidad, no a una muestra simplemente, a la totalidad de los estadounidenses. Y yo vivo en Estados Unidos y a mí nadie me preguntó si yo era pro vida o pro abortista para estar dentro de ese 68% o supuestamente dentro del solo 24% que era pro vida. Mentira. Mienten los medios para tratar de crear una ficción de que todo el mundo está a favor de algo que no es verdad. Eso es lo primero. Lo segundo, el fallo Roe versus Wade muestra hasta qué punto los proabortistas son unos malditos delincuentes. Delincuentes. Desde el 73 hasta la fecha han pasado casi unos 50 años y nunca, o por lo menos hasta donde tengo la información, tuvimos manifestaciones de provida destruyendo edificios
rompiendo cristales y vandalizando porque aprobaron el fallo Roe versus Wade. Pero justamente en estos pocos días es lo que hemos visto de los pañuelitos verdes. Vandalizando. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar lo que la mayoría quiere. Efectivamente. Y por último, la mentira de parte de un partido en particular que está en contra de la realidad de la vida y que también se coloca en contra de la realidad misma, utilizando un discurso que simplemente debe calificarse de doble estándar. Voy a utilizar 3 ejemplos. Primer ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que esto es un día negro para todos, pero sepan que ustedes no pueden abortar en un estado conservador, váyanse a un estado liberal que yo los apoyo. El presidente Biden está creando división en los Estados Unidos. 1. 2. Tenemos a Michelle Obama. Michelle Obama escribe, creo que fue un Twitter, diciendo, pobre de esa jovencita que ahora va a tener que tener su hijo y no va a poder desarrollarse como mujer. Como si el embarazo fuera una enfermedad y el aborto la solución. Michelle Obama está divariando, no sabe lo que dice. Pero la que más me causa pavor es Nancy Pelosi. Cuando dice eso de que la mujer ahora debe estar de luto porque ya no tiene derecho para decidir sobre su cuerpo, sino solamente un grupo de personas en la Suprema. Lo dice Nancy Pelosi, la que cuando estaban exigiendo que se vacunase, no respetó el derecho de decisión de la persona de si se ponía o no la vacuna. Entonces, aquí, mi cuerpo, mi decisión, cuando una mujer va a matar a su hijo, pero no es verdad que puede valer mi cuerpo, mi decisión cuando se trata de ponerme una vacuna impuesta por el Estado. Entonces, desde esa perspectiva, lo que muestra este tipo de fallos es la hipocresía de todos estos grupos. Yo leí o vi un video sobre una persona proabortista muy famosa que se practicó el aborto recientemente y falleció. O sea, perdió la vida en el intento de la práctica del aborto. Justamente en Argentina pasó eso. Cuando en Argentina se aprobó en diciembre del 2020, en enero ya teníamos a una que había fallecido. De hecho, eso apareció mucho en las redes, lo mencionó Laje, lo mencionó Ramos, lo mencionaron casi todos los que han trabajado en ese ámbito. Incluso yo llegué a mencionar, lo mencionó Juan Manuel Polanco. O sea, hay muchas personas que saben que la media invisibiliza la información porque la media tiene agendas ideológicas. ¿Qué fue lo que decretó entonces la Corte Suprema de los Estados Unidos con este fallo? ¿Qué fue precisamente el decreto? Ok, lo que la Corte Suprema hizo fue derogar el fallo, reconociendo que no tiene base constitucional. Como no hay base constitucional y el derecho a la privacidad no es una excusa para validar un derecho ficticio, porque como te repito, sigue siendo ficticio. En Europa no, pero aquí todavía sigue siendo ficticio. Entonces ellos dijeron que no había necesidad de mantener un fallo como ese, ni tampoco el de Planned versus Casey, que eso lo menciona Samuel Alito también en su comunicado. Cuando tú lees el documento de 98 páginas, inmediatamente te das cuenta de lo que ellos pretendían decir. Y lo hicieron siendo coherentes desde que los nombraron, porque ellos nunca ocultaron sus convicciones pro vida. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hacen es derogar un fallo que obliga al gobierno federal a tener que sustentar una industria que es en sí misma infame. Así que se deroga el fallo Roe versus Wade, el gobierno federal ya no tiene que sustentar esta maquinaria y se deja a criterio de cada estado que directamente haga lo que quiera o que resuelva directamente en torno a lo que desee respecto a si mantiene o no el aborto. Obviamente quienes salen ganando son los estados conservadores, puesto que ya no tienen esta camisa de fuerza impuesta de forma federal para tener que apoyar un negocio al cual ellos rechazan por convicción. Entonces,
se convierte ilegal el aborto en Estados Unidos. No es que no se vuelve ilegal, es simplemente que ya no hay apoyo federal. Ok. No es que se vuelva ilegal. ¿Por qué? Porque para que sea ilegal tiene que ser declarado ilegal por cada estado. Pero hay estados que lo declaran ilegal y otros no. Por lo tanto, los estados donde es ilegal, antes no podían tenerlo como ilegal. Porque con el fallo Roe versus Wade, el gobierno federal apoyando esto, entonces cada estado tenía que someterse directamente a ciertas directrices del gobierno federal dependiendo de la administración como tal. Pero ahora ya no existe esa camisa de fuerza. Entonces sabemos que si estamos cantando victoria por este evento, debemos saber que el lado opositor no se va a quedar con los brazos cruzados. Podemos pensar entonces en cuál podrían ser los posibles argumentos que pueden levantarse o que pueda cambiar este fallo. ¿Qué podría cambiar este fallo? Si tiene algo es difícil que lo cambien. Cuando un fallo se deroga, y más si se deroga a nivel constitucional, es difícil que se vuelva a levantar. Tendrían que hacer otro. El fallo Roe versus Wade pasó a la historia, murió con flores. No hay forma de resucitar. No hay forma de colocarle creo que el TCA, no recuerdo cómo se llama, el aparato que da choques eléctricos. Ya no hay forma de colocarle una inyección de adrenalina para que despierte. Murió con flores. Solo Jesús resucitó en la cruz. Ajá, exacto. Pero sí se podría crear otro fallo. Sí se podría apelar a otro fallo, pero para que eso ocurra tendría que aparecer alguien como las abogadas que llevaron el caso de Norman, y tendría que aparecer otra Norman, me imagino. Otra Roe para poder hacer un fallo de esas características. Crear otro embuste, otra mentira para poder lograrlo. Exacto, crear otra mentira. Ya a nivel federal es imposible, pero sabe que las tornas van cambiando. Y si otra vez en la Suprema se tienen a personas que son proabortistas, ya sea por defección de uno de otro, entonces sí, sin lugar a dudas, podría volverse a repetir algo como eso. Pero por ahora no lo creo, porque según tengo entendido, las posiciones son vitalicias en la Suprema. Y en la Suprema, que son 9, hay 6 que son prohibidas. Fueron 6. Yo pensaba, y de hecho lo dije en el video porque era reciente, con un comunicado que hice inmediatamente el mismo día que pasó lo del fallo, el 24 de junio, a las 10 de la noche, hice un comunicado. Me invitó también Jonathan Ramos a su canal a hablar de eso. Hasta el momento yo pensaba que eran 5. ¿Por qué pensaba que eran 5? Porque cuando había preparado mi video anterior de 3 días antes, estaba leyendo el documento y veía que solamente lo habían firmado 5 de los 6 jueces conservadores. John Roberts no había firmado el documento de Samuel Alito. Pero ¿qué pasa? Que John Roberts es el presidente de la Suprema. Es posible que ella se haya abstenido de poner su firma por la posición que ostenta como el presidente de la Cámara. Pero cuando se dio el voto, la mano de Samuel Alito también se levantó. Y también la mano de John Roberts. Y cuando la mano de John Roberts se levantó, fueron 6 jueces contra 3 los que apoyaron la derogación del fallo Roe versus Wade. Fue, señores, una victoria aplastante en términos de porcentaje. De acuerdo, de acuerdo. Miguel Núñez hizo un comentario el viernes. Yo quería hacer este contenido el viernes, reciente, pero por situaciones no pude hacerlo. Pero él hizo un comentario sobre esto y me gustaría presentarlo en pantalla para mostrárselo, o sea, para que usted pueda verlo y podamos hacer un análisis, porque vi que personas incluso estaban confundidas. Dijo Miguel Núñez: aborto quedó prohibido hoy automáticamente en los siguientes estados, ya que las leyes que lo prohibían anterior a Roe versus Wade, nunca fueron derogadas. Arkansas y esos que están ahí. No sé cómo son estados conservadores, claro. Esos son los estados conservadores que usted menciona. Claro que sí, ahí están
tiene que estar Arkansas, tiene que estar Texas. Por cierto, Roe versus Wade nació en Texas y Texas es un estado conservador. Hoy en día, Florida era un estado liberal, pero hoy en día, después de la pandemia y después del fraude del 2020, Florida se ha declarado conservadora. Y es que tiene que ser así. La mayoría de los latinos son conservadores. La mayoría de latinos no son proabortistas. La mayoría de los que emigran generalmente. Así que sí, por supuesto, esto. Estados que no son Nueva York, California sigue siendo un estado proabortista. Pensilvania es un estado liberal. Así que sin duda alguna el aborto permanecerá. New Jersey también, Nueva Jersey. O sea, estos son estados generalmente que son liberales y en ellos el aborto permanece. Imagínate, en New York todavía se tiene el late term abortion, según tengo entendido, todavía se mantiene. Así que no es una victoria total, pero es una victoria representativa y es un gran espaldarazo al movimiento pro vida, porque sin duda alguna, ¿quién pensaría ver en su vida que el fallo Roe versus Wade colapsaría de esa manera? Ya que cruzamos a la opinión que hizo Miguel Núñez y estamos ya acercándonos a nuestra parte, que es la parte teológica, quiero hacerle una pregunta con relación al papel que desempeñaron los cristianos en el año 1970, si conoce, y el papel que representaron los cristianos hoy en este cambio. ¿Cuál fue el papel que se desempeñó? Mira, muy buena pregunta, Emanuel. Muy atinada pregunta, debo decir. Porque se pensaría que los cristianos no hicieron nada en la década de los 70. Ok. Pero sí lo hicieron. De hecho, es posible que entre la noche de hoy, bueno, hoy no, pero sí mañana, suba un video que ya tenga incluso todo preparado para él, que presenta una de las voces más importantes en la década de los 70, que se levantó de parte de la iglesia contra el aborto. Y fue la de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, en la década de los 70, escribió contra el aborto. Justamente mientras se cocinaba el fallo Roe versus Wade, teníamos del otro lado a Francis Schaeffer haciendo la guerra y una crítica cultural y un análisis interesante sobre ello. De hecho, a finales de los 70, ya cuando el fallo Roe versus Wade y los demás fallos que estaban en concomitancia desarrollándose a través de él, el señor Schaeffer hizo un documental que se llama ¿Y cómo debemos vivir?, que si mal no recuerdo es de 10 episodios. Y en el episodio número 9, él lo dedica totalmente al tema del aborto, en la década de los 70. Estoy hablando de que el documental es como del 1976 o 77. Y él hace un análisis que sorprendentemente pareciera como si él estuviera brechando en algún tipo de abertura en el espacio-tiempo y mirando nuestros días. Un tipo de profeta. Describiendo la situación como era en su época. Porque las cosas no cambian, siguen siendo las mismas. Tiempos cambian, los movimientos ideológicos se mantienen. Nada nuevo hay debajo del sol. Exacto. Entonces él hizo un análisis muy certero y él fue una voz muy importante debido a la calidad de persona que era Francis Schaeffer y el impacto que generaba en una época en que todavía términos como influencer no se manejaban del todo. Él era un influencer. Y Francis Schaeffer también escribió material. Hay un libro que, por cierto, tengo por ahí de Francis Schaeffer haciendo una crítica al aborto. Y Francis Schaeffer murió a inicios de los 80. Francis Schaeffer no llegó a los 90. Y él fue una de las voces importantes en esa crítica. Y no solo él. Hubo un segmento muy importante de personas que estuvieron siempre en contra de lo que el fallo, de lo que implicaba el movimiento proabortista y este sostén que era este fallo que fue derogado ya hace unos días atrás. Y el mismo Samuel Alito en su documento de 98 páginas lo implica, porque él entiende y él afirma que debido al fallo Roe versus Wade ha habido una división en el país. El país está dividido, proabortistas y pro vida. Claro. Por causa de este fallo hay una división en el país, una herida que nos sana. Y si él lo reconoce, porque él mismo sabe
de que desde que se aprobó el fallo Roe versus Wade, han habido voces en contra. No solo de la Iglesia Católica Romana, que por cierto emitió un comunicado en esa época validando el tema de la vida, sino dentro del mundo protestante, especialmente acá en Estados Unidos. Las voces que más se escucharon eran voces protestantes, como la de Francis Schaeffer. Ahora, si yo lo comparo con hoy, creo que la única diferencia entre la resistencia provida de los 70 y la resistencia provida actual es que la de los 70 no contaba con los organismos de difusión que esta sí posee. Y esa creo que es una gran diferencia. La energía era la misma, pero aquí era distinta la diferencia en torno a lo que tenía que ver con el tema del enfrentamiento o batalla cultural, como le dicen. Y creo que los medios aportan muchísimo por los tiempos ahora, más fácil. Escúchame, y también hay otra cosa, es que se cuentan con mejores resortes. Por ejemplo, en la década de los 70 se presuponía que el feto era persona. Ese era uno de los argumentos de los provida de los 70, pero no tenían un marco jurídico. En el 2010, si mal no recuerdo, se le creó un marco jurídico al cigoto, no al feto, no al embrión, al cigoto, que lo crearon una organización, por cierto, de abogados y de juristas que eran conocedores de la teoría general de los derechos humanos. En España, la Sociedad Tomás Moro, de corte católico romano, que crearon lo que se llama los derechos del cigoto. Crearon un marco jurídico y normativo para el cigoto que no tenían los provida de la década de Schaeffer o de la época de Schaeffer. No lo tenían. Y sí lo teníamos nosotros, los derechos del cigoto. Todo un documento normativo con una serie de cláusulas totalmente elaboradas que apelan a conceptos muy adecuados y que están enraizados en la teoría general de derechos para hablar de los derechos del cigoto, los derechos cigóticos. Ese concepto es un agregado que recibieron los provida en este momento que en aquella época no se manejaba. Y estos derechos del cigoto también se convirtieron en un referente importante a la hora de poder validar el concepto de que el feto era una persona. Y recuérdese que en la época de Roe versus Wade hubo un otro fallo en el que uno de los jueces reconocía que el fallo era válido hasta que se demostrase que el feto era una persona. Bueno, con los derechos del cigoto se evidencia no solo que es una persona, sino que tiene derechos. Así es. Entonces, para ir cerrando, mi hermano, ¿qué análisis podríamos entonces hacer para la iglesia hoy día? ¿Cuál sería la reflexión que deberíamos nosotros o la posición que deberíamos tomar? Obviamente, como cristianos vamos a tomar siempre el favor de la vida, pero ¿cuál sería la reflexión de este caso en sí, nosotros como iglesia, analizándolo en el punto teológico? Sin duda alguna, la iglesia tiene que dar su opinión al respecto. Y la iglesia tiene que salir a celebrar la victoria de este fallo. Porque sin duda alguna, lo que ha caracterizado al discurso cristiano es la defensa de la vida. Por lo tanto, los creyentes, debido a que creemos en la vida, somos el mejor aliado que podría tener cualquiera que quiera dar la batalla cultural. De hecho, somos el primero de todos. ¿Por qué? Claro. Porque los primeros en ser pro vida siempre han sido los cristianos. Cuando yo escucho de supuestos cristianos que se declaran pro-choice, que es lo mismo que llamarse pro-muerte, que validan el genocidio de infantes en el vientre de sus madres, yo no puedo creer que sean cristianos. El discurso cristiano, históricamente hablando, siempre ha sido el de la defensa de la vida en todos los sentidos. Y no solamente defender la vida, sino aplicar medidas sociales para garantizar la calidad de esa vida. Por eso los orfanatorios, los asilos de ancianos, son un resultado de la obra de caridad cristiana que sirve como consecuencia a la crítica que se le hace
al genocidio de infantes y a la eutanasia. Es decir, salvar a los niños, pero no dejarlos en la calle, crear orfanatorios, mejorar organismos de adopción para hacer que el niño que nazca también tenga una calidad de vida. Y no solamente criticar la eutanasia, sino crear espacios donde las personas que ya se encuentran con cierta edad y que muchas veces porque se sienten abandonados prefieren que se les dé la buena muerte, puedan recibir las atenciones de vida. O sea, el cristianismo siempre se ha caracterizado por ser una doctrina de acción, porque el amor cristiano se define en base a la acción en ese caso. Nosotros, por ende, creemos sin duda alguna, confiamos certeramente en que es necesario que nosotros demos siempre nuestra opinión, que demos siempre nuestra crítica y que luchemos en lo que tengamos que luchar contra un infame negocio como este. Y por cierto, celebrar, ya que sin duda alguna los verdaderos protagonistas de esta victoria no son los cristianos que hemos dado la batalla cultural desde que tenemos memoria. No son los grandes influencers estadounidenses como Ben Shapiro, Jordan Peterson y otros más que sin duda alguna en espacios radiales, a través de libros, a través del internet, hicieron un gran trabajo a la hora de poder tratar este tema. Y no solamente los que desde Latinoamérica también le han dado un espaldarazo a esta lucha, sea nuestro querido Laje, sea Ramos, sea Miklos Lucas, sea Juan Polanco, sea Loren Montalvo, todos los nombres que podamos mencionar, sin duda alguna, todos los nombres que podamos mencionar, son demasiados. No es una victoria de ellos. Ellos no son los protagonistas. No son los protagonistas ni siquiera los jueces de la Suprema. Los verdaderos protagonistas son los niños que fueron asesinados en este lapso de tiempo. Desde el 74 hasta la fecha, en Estados Unidos se mataron 63 millones de niños. Y como nosotros estamos apelando a la reflexión teológica, no fueron 63 millones. La Biblia dice, cuando Dios recrimina a Caín por haber matado a su hermano, no dice la sangre de tu hermano, sino las sangres en el original, las sangres de tu hermano. En plural. ¿Por qué? Porque cuando derramo la sangre de un hombre, no solo estoy derramando la sangre de ese hombre, sino la sangre de toda su descendencia. De los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos los que pudieron salir de esa persona. Matar a una persona es cometer un genocidio, no un homicidio en términos bíblicos. Y lo que pasó en este país es que se mató a 63 millones de personas que tenían el potencial de ser padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Se mató a un sinnúmero incontable de personas, puesto que desde el 74 hasta acá, muchos de los que han sido abortados en esa fecha hubiesen tenido casi 50 años de edad y por supuesto que hubiesen sido padres y abuelos. Así que es un gran pecado que este país estaba cargando sobre su espalda. Y sin duda alguna, con el fallo Roe versus Wade, nosotros hemos visto una descarga a un gran pecado moral de esta nación. Quiera Dios que no sea demasiado tarde para el colapso de ella, que Dios no la visite en su maldad. Y sin duda alguna, mi consejo es que como creyentes oremos por los jueces. Samuel Alito recibió la amenaza de uno de los congresistas de este país, el señor Shoemaker, que dijo, aténgase a la ira que vendrá sobre usted, la ira que vendrá sobre usted por haber aprobado la derogación del fallo Roe versus Wade. Aténgase a la ira. Y Luis Lozada, que ha estado muy involucrado en este tema, me envió un comunicado diciéndome directamente que ya había recibido amenazas de muerte el juez Samuel Alito. Así que sin duda alguna tenemos que orar por estas personas. Lo ridículo del caso es que si fuera una batalla real cultural, en el sentido de que ellos quisieran ahora levantarse en contra de los pro vida, pudieran hacerlo presentando sus posiciones por medio de un debate.
pero se van en esa vía de, porque como son pro muerte, entonces hacen amenazas como esa. Porque si de verdad ellos entienden que tienen sus razones, entonces ellos pudieran hacer un debate, salir y debatir esta clase de temas, pero todavía yo no he visto un debate. Sí lo hay, soy ignorante 2 veces, pero deberían haber debates sobre estos temas, sobre el aborto, sobre estas posiciones, para que la persona entonces tome su decisión más clara. Pero entonces, como están a favor de la muerte, cuando tú vas en contra de ellos, entonces hacen esta clase de amenazas de muerte, y eso es triste. Y Y que creo... de hecho, eso que tú dices es muy importante porque en la entrevista que tuve con Ramos, uno de los invitados, el señor Arturo, dijo algo que fue muy importante. Cuando una persona vende su alma para matar a su propio hijo, cualquier otra cosa, resulta ser pequeña. Desde luego, desde luego. Y claro que como iglesia entonces nos queda el seguir orando, y sobre todo, si creemos que la palabra de Dios nos enseña la vida, eso es parte de nuestra fe, entonces eso es apologética. Entonces, por Claro. tanto, debemos defender nuestra fe, pararnos firmemente y siempre sostenidos de Dios, hacerle frente a todas estas batallas. Y yo creo que la iglesia, como usted mismo lo ha dicho, debe pararse, porque la iglesia ha sido llamado a ser la luz del mundo, a iluminar con su conocimiento. De hecho, los cambios que ha producido el cristianismo debe seguir trabajando para seguir produciéndolo, porque gracias a la integridad de algunos hombres ahí en el Congreso, pudieron ver que lo que dice no está de acuerdo con la realidad que se planteó. Entonces ellos volvieron atrás y dijeron, no, vamos a anular esto porque fueron íntegros, no está de acuerdo esto con la verdad. Y por eso entonces siempre sale a relucir la verdad, y por eso es importante tener personas de fe ahí dentro, pero nosotros también como iglesia orar por ellos para que se siga proclamando la verdad del evangelio, la verdad de nuestro Dios en nuestro mundo. Y Así yo mismo. creo que te agradezco eternamente, mi hermano Néstor, y gracias siempre por tu disponibilidad. Eh, Has creado una plataforma en estos últimos días, y quiero que la menciones. Ya en la otra entrevista mencionaste sobre Instagram y YouTube, que lo estoy colocando por aquí, pero tienes otra que es sumamente importante, que son los casos, porque este tema que podemos tener aquí posiblemente no lo bloqueen o no lo baneen, pero tenemos otro medio donde podemos hablar abiertamente estos tipos de temas. Por cierto que sí, Telegram. Nosotros, como siempre, estamos subiendo mucho contenido en YouTube. Especialmente en YouTube ahora hay mucha más libertad que antes. Por lo menos siempre cuando no hable sobre la famosa pandemia aquella y la famosa resolución de la jeringa. Pero sin duda alguna, este tema no lo pueden ya bloquear como podría haberse hecho antes, puesto que hay un respaldo popular enorme. Y ese respaldo popular ahora tiene representación en el Tribunal Supremo de una de las naciones más poderosas del mundo. Sin contar que Rusia también está en contra del aborto. Que Rusia es un gigante importante, está en contra. Wow. Entonces, estamos hablando de que el movimiento proabortista es un movimiento financiado por un grupo, representado por una minoría que ha hecho demasiado ruido en las redes, ha hecho demasiado ruido en la industria del entretenimiento, pero sin duda alguna no tiene la representación que pareciera mostrar, porque sin duda alguna los medios de comunicación pintan cosas que no son reales. Así Entonces, es. desde esa perspectiva, yo creo, y de esa manera podríamos decir que podríamos aprovechar la plataforma de YouTube, el teólogo responde en eso, pero la de Telegram incluye una serie de beneficios que no se posee en la suscripción de YouTube. La suscripción de YouTube es buenísima y la de Telegram remite a ella, pero el objetivo en Telegram es crear una familia más interna, donde yo comparto cosas que en YouTube no puedo compartir. En YouTube puedo colgar un video, pero no puedo compartir un escrito. Correcto. Entonces en Telegram estamos compartiendo artículos que he escrito sobre distintas temáticas, especialmente de análisis social,
de análisis histórico y de análisis teológico, que es lo que más compete. Aparte de eso, también nosotros en Telegram creamos streams, pues estamos trabajando para hacer streams. Ya tenemos un chat para dialogar con todo el que está interesado. Y siempre que voy a subir algo ya sea en YouTube o ya sea en Instagram o ya sea en Twitter, lo anuncio primero en Telegram para que los de Telegram tengan su primicia. Así que si usted quiere participar, simplemente tiene que agregarse al Telegram de Prof. Néstor Díaz. Gracias por haberse quedado con nosotros. Espero que hayan podido aprovechar el contenido suministrado, que hayan salido de muchas dudas respecto a este tema, que puedan corregir algunos de los tópicos que ustedes van a encontrar directamente publicados en las redes tocante a la temática, y al mismo tiempo que puedan suscribirse al canal de nuestro querido hermano Emanuel Pérez, como seguir difundiendo el contenido de este canal, dándole like a este video, dando los comentarios suyos y dejándolos debajo, y como no, publicando este contenido que tanto se necesita. Y por favor, continúen con nosotros en esta hermosa celebración del fallo Roe versus Wade derogado. Así que vamos a seguir publicando más contenido y la fiesta continúa.